del pasado. Así que el tema de esta tarde se llama el proceso. Es muy importante para mí esto del proceso porque realmente me tocó entender el proceso. Data de muchos pasos para poder llegar a un fin. En mi experiencia, en mi oficio normal, yo entiendo el proceso porque en la parte en la que me ha tocado atender mi oficio, que es una parte textil, es industrial, yo conozco el proceso desde la parte de una fibra, que es básicamente un pelito tirado al aire. Y esa acumulación genera hilos. De los hilos, yo vengo y tejo, y entonces tengo tela, y después tiño y acabo y tengo un fin específico, un uso específico. Por ejemplo, lo que sucede con este blazer. La tela tiene un diferente color de la otra. Para mí eso significa un proceso hasta poder llegar a culminar lo que era el fin, ya sea para lo que yo lo voy a ocupar o para lo que yo lo voy a necesitar. No puedo ocupar algo que fue hecho con un propósito X para utilizarlo en Y. Eso no se puede hacer, no es bueno, no es recomendable. Ahí fue donde comencé a entender un poco esta parte, que es la que me gustaría compartir en Marcos 8, 22 al 26. Marcos 8, 22 al 26 tiene algo tan hermoso que llegó a mi vida durante este tiempo. Realmente para mí fue un rema poder entender esta parte, porque muchos tenemos la concepción de Jesús cuando Jesús llega y sana, y si ustedes se recuerdan, llega el gadareno, inmediatamente lo sana. Llega a donde la niña que está tirada en la cama, inmediatamente la levanta, y no pasa nada. Inmediato. Es impresionante lo que Jesús hace cuando se acerca y los demonios huyen inmediatamente. Entonces, viendo este pasaje de Marcos 8:22, yo me quedé también con la misma pregunta. Y me decía esto, pasé la primera vez. En la primera vez tuve una operación. Bendito sea el Señor, Él cambió la designación que una persona con conocimiento y sin fe dijo acerca de que yo tenía cáncer y tenía metástasis, y ese mismo día, en la tarde, viene palabra del Señor por medio de un profeta a mi vida, y la palabra fue tan bonita y tan suave y cálida, que me llevaron a una cosa, arrodillarme inmediatamente. Y el Señor cambió. O vamos a ver, le echó liquid paper a esa parte y puso negativo, cuando todo apuntaba a que eso era un positivo. Entonces, la pregunta fue, ok, el primer injerto se pegó exitosamente. Pasó 1 año y medio casi 1 año y medio. Y en ese año y medio surge un residuo. Y entonces la pregunta fue, ¿qué sucedió? Yo tenía fe para ser sanado. Tuve fe para que el injerto se pegara. Habían probabilidades del 50 al 50% que un hueso extraño a mi cuerpo fuera aceptado por mi cuerpo. Es más, eran más las probabilidades de rechazo. Y entonces la pregunta fue, ¿qué sucedió? Veamos Marcos 8:22. Dice, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, llegaron a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que lo tocara. Tomando de la mano al ciego, lo sacó fuera de la aldea y después de escupir en sus ojos y de poner las manos sobre él, le preguntó,
¿Ves algo? Y levantando la vista dijo, veo a los hombres, pero los veo como árboles que caminan. Entonces Jesús puso otra vez las manos sobre sus ojos y él miró fijamente y fue restaurado y lo veía todo con claridad. Y lo envió a su casa diciendo, ni aún en aldea entres. Padre, gracias, yo te bendigo, te exalto. Te ruego, Señor, de que me permitas vestirme de sencillez, de humildad, Señor, ante tu trono y poder compartir exactamente lo que tú deseas, Señor. Refrena mi lengua con cualquier palabra que no sea justa en este momento, Señor. Y te pido, Señor, que tu gracia esté en medio de nosotros, que tu Espíritu Santo nos cubra y que tu Espíritu Santo, Señor, nos guíe a toda verdad. Te agradecemos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Vea qué interesante. Pareciera en este pasaje de la Biblia que hay una cosa que no concuerda, porque ese Jesús sanaba y cuando lo hacía, él no fallaba. Agarra el lodo, escupe en tierra, le limpia los ojos a otra persona y le dice, vaya, ahora ve y te lavas. Y esa persona inmediatamente le lavan, se limpia y ve. ¿Cuál fue la diferencia con este otro ciego? ¿Qué fue lo que sucedió con este ciego? En otras palabras, pareciera allá a lo lejano de que Jesús posiblemente no utilizó la cantidad de orégano correcta para hacer la receta. Pareciera que Jesús no le echó demasiada sal para que el pollo estuviera en su punto. O pareciera que no le echó suficiente azúcar para hacer su crème brûlée o su tiramisú. Es interesante, pero fíjese, cuando viene el doctor y me dice, Henry, dice esta cosa, me dijo, se muestra en esta cosa que tu injerto está desvanecido. Entonces, mis ojos fueron yo creo que ahí se me abrieron. Mire, yo no sé si en algún momento yo me hice una ilusión, yo no sé si en algún momento yo llegué a pensar más alto de lo que yo debía de pensar, pero en ese momento yo sentí como que, no sé si a ustedes le han pasado, pero yo me he caído de sillas. Es como que me caí de una silla y me dolió. Estábamos con mi esposa y el doctor nos dice, Henry, este injerto lo tengo que quitar. Y lo tengo que quitar porque ya está dañado. Y la pregunta fue, ¿y qué sucedió? Y el doctor nos dice, había un residuo. Inmediatamente yo recordé las palabras que habían sido pronunciadas por una doctora cuando dijo, lo suyo, es más, me dijo, yo creo que hay que cortarle la mano para poder alargarle la vida. Y me quedé yo, santo Dios. El doctor, no sé qué cara me vio o nos vio, pero en ese momento me dijo, hijo, tranquilo, yo tengo fe que todo va a salir bien. Tranquilo. Y yo le dije, el súper espiritual. Solo le pude hacer señas. Porque en medio de aquí había algo que no me dejaba hablar. En ese momento él sale y en lo que él sale, aprovecho para una cosa, para llorar. Compartía nuestros pastores
el día de ayer y decían, es bueno llorar, es bueno liberar, es bueno sacar. Eso sí, cuidado, sin faltar de tener la esperanza en el que todo lo puede. En ese momento yo solo lloré y me hice una pregunta. Señor, yo no te voy a cuestionar. ¿Eres soberano? ¿Tú puedes decidir sobre mí si yo vivo o no vivo? ¿Si yo estoy o no estoy? Si estoy levantado, estoy en el suelo. Tú puedes decidir sobre mí, eres soberano. Y fíjese, la pregunta fue, Señor, me equivoqué en algo. Cometí otro error. Porque la acusación inmediatamente vino sobre mí y me dijo, esto viene por pecado. Y entonces yo me dije a mí mismo, ¿en qué pecaste? La mentira del enemigo continuó desde el primer momento y siguió esa mentira. Y entonces cuando encontramos eso y regresa el doctor y nos dice, ok, tengo que hacerte otra resonancia magnética porque no sé a dónde está alojado ahorita el tumor, necesito saber si ese tumor ha dañado otras partes. En ese momento nos habíamos armado un poquito de valor porque no les puedo decir que teníamos suficiente, pero le dije, ok, dígame, mañana le hacemos. Y me dijo, puedes mañana, si quiere ahora. Me hacen la resonancia y se mira el tumor. Me dice, definitivamente tenemos que quitarlo. Hoy, en esa ocasión, sucedió de que no me dijo las palabras que me dijo sí en la primera. Veo buenas señales. En este no. Y mire, la pregunta fue para mí, Señor, ¿el milagro fue hecho completo? ¿O qué fue lo que sucedió? En ese momento yo no lo entendí, pero cuando revisé este versículo que está puesto ahí, yo me di cuenta de una cosa. Este muchacho, ese ciego que supo que Jesús había sanado otros ciegos, que Jesús había hecho que los mudos hablaran, que los ciegos vieran, que los mancos tuvieran restauración en sus manos, que los cojos andaran y saltaran, pero él, después de tener a Jesús escupiéndole en el rostro, poniendo sus manos sobre el rostro, le dijo, ¿ves? Y qué curiosa la palabra de Jesús, ¿ves algo? Y el muchacho le dice, veo. En ese momento yo me quedé pensando en algo. Si este muchacho tuvo la fe para decir veo, porque su palabra fue afirmativa, si este muchacho tuvo la capacidad de decir veo, Señor, le dije, yo también veo. Yo también veo, le dije. ¿Por qué? Porque a veces es necesario pasar un proceso para poder llegar hasta culminar la meta y el objetivo que el Señor había trazado sobre nosotros. Y yo le cuento algo, yo necesitaba pasar por ese lugar. Ese ciego necesitaba pasar, era necesario que ese ciego sintiera qué fue lo que sucedió, porque no veo completamente, porque no estoy observando completamente. Jesús, ¿por qué con aquellos los hiciste y no conmigo? ¿Qué fue lo que sucedió? Jesús, te equivocaste. ¿Qué salía de nuestro corazón en ese momento? ¿Qué es lo que estaba depositado en nuestro corazón en ese momento? Eso era lo necesario de comprobar para mí. Era necesario saber qué había en mi corazón. Si en ese momento yo me iba a retractar, iba a ir para allá, iba a decir, ok, no, el Señor no sana por completo. ¿Por qué? Porque me pasó nuevamente. En ese momento yo tenía una prueba sobre mis manos. Y la prueba era decir, yo creo.
Yo creo que tú puedes, Señor. Yo sé que en este momento lo que estoy viendo es Refidim. En este momento lo que yo estoy viendo es posiblemente que no hay frutas alrededor, es posiblemente que no hay agua alrededor, es posiblemente que regresó algo del pasado, pero ¿sabe qué? Nuestra vista no debe estar puesta en esto que se observa hoy, debe estar puesta en lo que viene, en lo venidero, en lo porvenir, en lo que el Señor ha asignado para nosotros, pero eso si nosotros realmente hemos creído en sus promesas. Esa era la parte que yo no había comprendido y que el Señor me permitió entender. Mire, en ese proceso de restauración que tuvo este muchacho, digo muchacho, por lo que luego se cuenta de él, en ese proceso que tuvo este muchacho, yo logré identificar sobre mí las mismas cosas. Uno, la salvación del Señor. ¿Cuándo llegó la salvación del Señor a mi vida? Me recordé inmediatamente qué fue lo que sucedió. La sanidad, el Señor hizo un milagro de sanidad sobre mí. ¿Qué había sucedido? Dios iba a glorificar nuevamente, iba a decir que era el Todopoderoso. Provisión. Si les contara cuánto ha salido. Pero de todo eso, ¿qué ha salido? No hemos pagado nada. Aún en el parto de gracia, yo les compartía, estaba el parto de gracia, y tras el parto de gracia estaba la operación para ponerme el injerto. Y ambas cosas requerían y en unas cantidades que el Señor sabía. Mire, pasó el parto de gracia, y como les compartí, llegamos, y en el momento de pagar en el counter, nos dijeron, no, si ustedes no deben nada, si ya se pueden ir. Gloria a Dios. Sí, gloria a Dios. Llego yo en esta y había algo que habíamos venido sosteniendo durante un tiempo, más lo que tenía en ese momento, y se pagó. Y fíjese que, no me pregunta, yo le cuento, no teníamos cómo pagar nuestra casa. El mes pasado, no, este mes, no teníamos cómo pagar nuestra casa. ¿Por qué? Porque habíamos ocupado el efectivo como nos requirieron en esas cantidades. De una cosa que yo ni sabía, que tenía una acumulación de 3 meses, llego, me le acerco al auditor y el auditor me dice, Henry, mire, usted no ha cobrado esto. Le dije, ¿y cuánto es? Le dije, era lo que tenía que pagar la casa. Mire, yo le dije a Lore, espérate, vamos a ver, si él se encargó la primera vez, se va a encargar nuevamente. Y me dijo Lore, Dios mío, si él lo hizo la primera vez, de seguro lo hace la segunda. Y se pagó. Pero mire, habían otros compromisos. ¿Y de dónde tela si no hay arañas? Dice el pastor. ¿De dónde sacaba? Eso sí, yo no sonrío mucho, pero lo que sonrío. Pero no me vio con una cara de, míreme que tengo. Eso no, porque tengo esperanza, porque sé quién es mi Dios, porque sé que el que me levantó de la muerte, el que me dijo, eso no es cáncer, ese mismo Dios podía proveer todo lo suficiente que yo necesitara. Lo único que necesitaba derrotar lo que estaba aquí. El no tengo, el no hay, lo que no alcanzo a ver, lo que no alcanzo a tener en las manos. Eso era lo que yo necesitaba derrotar. Y los siguientes pagos, mamá. Se me olvidó que había metido un cliente nuevo. Y se me olvidó que no había pagado. Y le cobro. Y se traba la transferencia. Y se tarda un mes en llegar. Mire, y en ese momento llega esa transferencia.
surge de la nada. Y mi cliente, que es un libanés, yo le dije, hoy en la madrugada estuve orando porque esa transferencia fuera liberada. Henry me dijo, yo sé que tú crees en Dios y yo también creo, y sé que tú estuviste orando por eso. Y en ese momento se libera y me dan un bono por haber metido un clientecito nuevo. Ay, 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 dije yo. Señor mío, ¿de dónde viene esto? Ay, dije yo. Venga, páseme para acá donde está el chequecito, démelo, yo me lo llevo. Y se cubren las otras necesidades de la casa. No tenía ni un 5. Esta no sonaba. Le daba vuelta y no lo encontraba. Buscaba en la ropa y no lo hallé. Pero ¿sabe dónde sí lo hallé? Cuando levanté mis manos hacia el cielo y le dije, Señor, tú todo lo puedes. Señor, en ti yo tengo esperanza. Mire, supe que Él era mi defensor cuando me defendió en contra de los que tentaban contra mí, en contra de las huestes de maldad que vinieron a tratar de matar algo, una fe que el Señor había plantado en mí. Cuando llegó esa persona y me dijo, Henry, le voy a tener que cortar el brazo para que usted viva más tiempo. Henry, vamos a ver si le vamos a dar quimioterapia, si le vamos a dar radioterapia, vamos a ver qué tengo que hacer para alargarle la vida. En ese momento se levantó mi defensor y llegó mi defensor y dijo, yo veo cosas buenas en esto. El doctor nunca supo lo que creó aquí, la fe que creó aquí, porque todos miraban cosas malas. Pero en ese momento el doctor dijo, Henry, yo veo cosas buenas. Y yo dije, ese es mi Señor, ese es mi Señor, ese es el Dios que yo conozco, ese es el Dios que me sacó de la mura en la que estaba. Y entonces, después vino un proceso más, el proceso de limpieza. Durante mucho tiempo, yo jugué mucho en contra de Dios. Yo blasfemé en contra de Dios. Permiso. Yo le dije, Señor, yo le dije, yo sé que Dios no existe. Negaba abiertamente la existencia de Dios y decía, ese Dios no es real. Esos que van ahí son esos que creen en quién. ¿En quién? No lo ven. ¿A dónde está? Si dicen que ese es un Dios de prosperidad, ¿a dónde está? Si dicen que es un Dios que sana, ¿a dónde está? Y yo decía eso abiertamente. ¿Y cómo sucedió eso? Le voy a decir. A la edad de los 13 años aproximadamente, según yo me recuerdo, yo conocí unos amigos en ese entonces, que sus amigos me comenzaron a introducir en músicas diferentes a las rancheras que escuchaban mis papás. ¿Verdad? Chente Fernández lo desplacé. Y entonces comencé a escuchar música tecno. Poco tiempo después, de no decirles hace como un mes, me di cuenta que esa música tiene un propósito y fue hecha para los gays. La música tecno, la música trans, la música disco y lo que tenga que ver relacionado con eso fue hecho con un propósito para poder agradar a los gays. Sensualidades. Fíjese, me comencé a meter en eso. No me hice de esos, conste, esta es mi esposa. Pero conocí la música rock. Conocí la música rock
Y el sonido estridente de la guitarra me cautivó en ese entonces. Escuchar la guitarra retumbar era un deleite en el oído. Escuchar esas melodías era un deleite para mi alma. Y entonces, sin darme cuenta, yo comencé a cambiar mi conducta, mi temperamento, mi forma de ser. Mi rostro cambió. Yo me volví una persona seria, amargada, y más amargada que seria. Y entonces, sin darme cuenta, yo me volví una persona que alejaba a todos alrededor de mí. Pero fíjese, vengo y voy a caer en un colegio cristiano. Y la cosa empeoró. Porque hoy ya no conocía al rock comercial. Entre comillas, el rock comercial es lo que ustedes miran en la... no, lo que miraban antes y lo que miran los de allá afuera. En MTV, como dice nuestro pastor, ¿verdad? Eso era lo comercial. Y entonces yo comencé a conocer la música que se llama ya lo más pesado, satánico, demoníaco, underground o cosas ocultas. Cuando yo comencé a conocer eso, mi temperamento comenzó a cambiar más. Y cuando estábamos en los devocionales en ese colegio cristiano, a mí no me importaba que enfrente estuviera el pastor predicando. Mami, lo vas a ver. Desde arriba, habían ciertas cosas, lo que yo encontrara. Si tenía un churro metido en la mano, una bolsa, la tiraba para abajo y no me importaba quién le cayera. Estaba predicando el pastor y yo tiraba cosas y nos reíamos y hacíamos bulla y entonces era un irrespeto, una irreverencia completa. Estaba peleando contra el Todopoderoso. No me di cuenta. No me di cuenta. Y cuando fui conociendo más y fui adentrándome más, comencé a hacer ciertas otras prácticas. Y llegó el momento en que entré a la universidad y todo se terminó de empeorar. Conocí otro grupo de amigos. Con ese grupo de amigos comenzamos a tratar de formar un grupo de rock, que por cierto yo tocaba la guitarra, que ese era el instrumento que me había cautivado desde el inicio. Y cuando estaba ahí, sucedieron dos cosas que marcaron mi vida y que todavía aún las recuerdo. Lo que quiero es mencionarles esa parte de mi testimonio, porque sucede una cosa, tenemos que tener cuidado de las cosas que estamos escuchando. La música está a nuestro alrededor, la música está en nuestros carros, la música está en el bus, la música está en nuestros teléfonos, la música está cuando nos vamos a acostar, cuando nos vamos a levantar. La música está a nuestro alrededor, aunque no la tengamos nosotros, estamos escuchando allá a lo lejos. Está a nuestro alrededor y a veces no le damos importancia. Y fíjese, yo me meto más y sucede que entre 11 a 12 de la noche había un programa de radio en una emisora de rock, no lo voy a decir para que los jóvenes no lo busquen. En ese programa de radio, entre esas horas, existía la hora del rock que ellos le llamaban pesado, pero era satánico. Habían canciones en ese momento que sonaban que se trataban acerca de los clavos que crucificaron a Jesús. Así se llamaba, literalmente. Había otra, que el Señor reprenda al diablo, que en las que yo me iba a meter a los conciertos, porque ahí comencé a conocer que eran los conciertos de rock, aquí. Lo que ustedes miran a los muchachos perdidos y que andan ahí todos surumbos y creo que miran hasta Dumbo, yo andaba ahí, por gracia de Dios.
no me llegó a capturar esa parte de las drogas ni el alcohol. No me capturaron. El Señor tuvo misericordia de mí, me apartó de eso. Pero fíjese que sucedieron dos cosas. La primera, yo estaba escuchando, yo puse mi oído sobre la camita, ¿ves? Y aquí tenía la bocina y estaba ran, 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 ran. Hoy entiendo de que ese sonido no puede pasar más de 3 minutos en que su oído, su capacidad auditiva sea receptiva a ese ruido. ¿Por qué? Porque sobrepasa los 120 y 140 decibeles. Eso se vuelve una intolerancia para el oído y comienza a generar repercusiones en el oído, por cierto. Comienza a perderse capacidad de audición poco a poco. A raíz se va escuchando esa estridencia de la guitarra. Y entonces yo me quedé escuchando, y cuando yo estaba escuchando, de la nada agarré y me puse contra la pared. ¡Pa, pa! Y me pegaba contra la pared con mi frente. Y fíjense que, curioso, mis papás no me escucharon y estaban a la par. Porque nosotros en ese entonces, yo estaba joven, hoy sigo estando, pero ya no tanto. Nos ingeniamos las maneras en que no nos vean, en hacerlo en oculto, en pensar de que esas cosas no se descubren, en creer de que nadie se va a dar cuenta, y al final y al cabo todo viene a salir a luz. Y entonces me comencé a pegar con la frente en la pared. Yo supe después, la mañana siguiente, que la frente la tenía roja. Lógico. Ahora, usted me dice, ¿estaba consciente cuando lo hizo? Ni cuenta me di. Me recuerdo porque creo que era necesario que me recordara. Segundo evento que sucedió en una situación muy similar. Yo estaba escuchando nuevamente y fíjese, yo decía que era ateo. Utilizaba pentagramas, utilizaba todo lo que tuviera que ver con cosas demoníacas, hacía alusión a eso, pero yo decía que era ateo. Y entonces esa noche, otra vez me puse a escuchar, y mientras yo estaba escuchando, de la nada, yo le dije al enemigo que el Señor lo reprende, quiero saber quién eres realmente, quiero saber si eres real. Nuestro pastor mencionó, ayer, pero aún los deseos de nuestro corazón pueden ser cumplidos por parte de Dios, sean buenos o sean malos. Tengamos cuidado con lo que estamos deseando. Yo lo deseé. Yo quería saber si realmente Él era real, porque andaba buscando una cosa, ¿saben? Lo que yo andaba buscando era poder. Y si ese era capaz de hacer que los espíritus se desdoblaran, yo quería hacer eso también. ¿De dónde? No me pregunte. Mis papás escuchaban rancheras. ¿De dónde salieron esas cosas? No lo sé, estudié en un colegio cristiano. Escuchaba predicar al pastor. Escuchaba las alabanzas. Unas me gustaban, pero ninguna vez una entró aquí. Yo no la dejé entrar. Yo deseando saber si el enemigo realmente existía, y en ese momento en la cama, estando yo acostado, la cama se hunde de la parte de abajo. Literalmente, la cama se viene abajo. Y es como cuando uno de sus hijos, su hijo, sube a la cama y entra por la parte de abajo. El cuarto se puso helado. Y tras el lado del cuarto estaba helado yo.
porque me asusté. Yo deseaba eso, pero no estaba para eso y no estaba preparado contra eso. Cuando yo vengo y siento que la cama se hunde, salgo corriendo, enciendo la luz y me quedo viendo. Y ojo, el muy machito abre la puerta y se sale y me voy para allá. Esperé 1 hora para regresar a mi cuarto porque no sabía si ahí había algo, ok. Pero estaba jugando y no me di cuenta de las cosas con las que yo estaba jugando. No me percaté en ese momento la ofensa que yo levanté en contra de Dios. No supe que yo estaba peleando contra Dios. Y saben lo peor, induje a mi primo, induje a mis amigos, induje a toda la gente que pude inducir a eso mismo. Y unos se perdieron por causa mía. Unos terminaron mal por causa mía. Porque yo me metí. Ellos iban en otra dirección. Pudieron haber conocido al Señor. Pero yo me metí. Claro, era lógico, yo necesitaba ser limpiado. Limpiado desde el interior. Aunque doliera, pero yo necesitaba ser raspado como es raspado un pez. Cuando usted lo va a cocinar, le pasa el cuchillo. Así necesitaba. Necesitaba botar escamas. Porque me había puesto a jugar en contra de Dios. Me había puesto a jugar ser Dios. Y entonces, en la misma universidad, yo me encuentro una persona. Como le decía ayer a mi pastor, se ha tenido que humillar a sí misma, inclusive para llevarme al baño, porque yo no podía. ¿Cómo iba a bañarme si no me ayudaba mi esposa? ¿Cómo iba al baño si no era mi esposa quien me llevaba? La hice pasar por un desierto que no tenía que haber pasado. Y venir a escuchar a mi hijo decir, mami, ¿por qué papi no está en casa? Me destrozó. Era mi culpa. Era mi culpa. Ellos no tenían que haber pasado por ahí. Ellos nunca tuvieron que haber conocido ese desierto. Por el egoísmo que había en mí. Por la insensatez que había en mí. Por la necedad que había en mí. Yo los hice pasar por un lugar muy escabroso. Y mire, recapacitando sobre todas esas cosas, yo hice una pregunta. Muchas gracias. La pregunta era, ¿qué sucedió? Señor, entiendo que el proceso que yo tuve que pasar era necesario. Yo necesitaba ser limpiado. Y para ser limpiado tenía que pasar por ahí. Entonces, Señor, te agradezco que me limpies. Purifícame completamente. Que ya no hayan más escombros del pasado.
Necesito tu limpieza. Y entendí. Jugué en contra de Dios. Luché en contra de Dios. Y perdí. Y entonces conozco a Jesús a través de mi esposa. Oró 6 meses por mí. Conozco a Jesús. Y mire qué divertido. Salgo de esa tiniebla. Llego, conozco a Jesús y encuentro la misma música. Hoy se llamaba Strater. Hoy era música con mensaje positivo. Hoy hablaban de Jesús. Hoy decían que Jesús había resucitado. Pero la guitarra seguía sonando igual. Y fui a caer a la misma caverna. Y no sabía que era liberarme. No entendía esas cosas. Y cuando llego y comienzo a escuchar esa música, ya no era el que andaba buscando pedirle al enemigo conocerlo. Hoy me había hecho amante de otras cosas. Solamente cambiaron las prioridades. Y en aquel famoso carrito rojo, me hice amante de la velocidad. Irrespetuoso, soberbio, altanero. Y ya no sigo, porque usted ya los conoce. Pero ¿a cuánta gente habré dejado asustada por mis embates, queriendo solamente pasarlos? Amante de la velocidad, amante de la muerte, básicamente. Porque si un freno no responde, voy a parar a un lugar donde no sé. Amante de la velocidad. Bien. Era interesante porque tenía la misma música y entonces seguía moviéndome igual. Allá bailaba. En los conciertos de rock había una que se llamaba 45 minutos de adoración al cabro y yo bailaba. Y todos bailábamos. Y entonces hacíamos vueltas y nos tirábamos y todo, y el slam, y entonces hacíamos el mosh y todo. Y cuando llego a Cristo, ¡yeah! ¡Viva Cristo! ¡Ya! ¡Ya! Lo mismo. Lo mismo. Como no sabía nada de eso, para mí estaba bien. No pasaba nada, al contrario, Cristo realmente era a todo dar. No hay nadie como Cristo, decía yo. Pero ojo, sí tenía repercusiones. Investigando sobre eso, por el proceso mismo de limpieza, comencé a investigar un poco más qué es lo que me había sucedido. Entendí, la música rock me llevó a cautiverios. La música me llevó a zonas peligrosas en donde fui encarcelado, donde mi alma fue atrapada. Y entonces vino Jesús y yo me vuelvo a topar con lo mismo y vuelvo a caer en las mismas cárceles, solamente que la letra era diferente. Y entonces, preguntando, ok, pero ¿y entonces qué sucede? ¿Por qué estaba en la misma situación? Llegó el punto que yo le dije, Señor, yo quiero saber, después de tener una vida fracasada en Cristo, aparentemente en victoria, porque tenía y en el banco también tenía deuda.
Aparentemente tenía victoria. Aparente. Pero mi vida seguía siendo un fracaso. Y tras de eso, mi ahora esposa sufriendo las mismas cosas. No había cambiado, ¿verdad, amor? Era lo mismo. Solo que ahora con Jesús. Bien. Viene el momento que yo le digo al Señor, Señor, ¿esto es lo que es ser cristiano? ¿Realmente esto significa ser cristiano? ¿Esto que está aquí es ser cristiano? Señor, ¿hay algo más? ¿Existe algo más que esto, que ser cristiano? ¿Esto que estoy viviendo yo? Y el Señor me respondió. Y me trajo a la reunión de hombres a través de un hermano. Conociendo la reunión de hombres, mi pastor y padre espiritual, a quien amo y respeto, me amó antes de que yo lo amara a él. Porque algunos que están aquí se recuerdan, yo era un insolente contra mi papá. Insolente completamente. Le argumentaba lo que él predicaba. Le decía cómo era posible que él estuviera diciendo esto si también la Biblia hablaba de esto. Y me aguantó. Gracias. Le dije, seguía siendo el mismo soberbio. Exactamente el mismo. Y reconociendo qué fue lo que sucedió, como les digo, yo entendí, la música rock me condujo a esas zonas precisamente, porque la música rock transmite ese espíritu, transmite la soberbia, transmite la irreverencia, transmite estar en contra de Dios, transmite el pecado, transmite. La música por sí misma transmite. La música es un lenguaje que va directamente hacia el alma, es un lenguaje que se conecta directamente con nuestro ser interior. Y ojo, hay algunos que decimos, la música es amoral, lo que le compartí, la música es amoral, dicen algunos. Es decir, que si la música es amoral, no importa que se esté tocando, lo importante es la letra. Eso dicen algunos. Yo le digo, según mi experiencia, eso es mentira. Eso es una mentira de Satanás. Porque la música sí afecta y afecta nuestro comportamiento, afecta nuestra conducta, afecta la forma en que nosotros nos comportamos en frente de los demás, afecta nuestra relación con Dios. Y entonces, en la bendita guitarra, me encontré en la misma situación. Ahora sí entiendo lo que sucedió, lo que me pasó. Y entonces, hermanos, conociendo que la música misma, con su lenguaje propio, me llevó hacia ese lugar, ahora entiendo también los cantos, la letra también me llevó hacia otro lugar. La música más el canto. ¿Qué cantamos? ¿A quién le cantamos? ¿Cuál es la letra que está escrita en ese momento? ¿Con qué propósito fue hecha? Perdónenme, hermanos, hay iglesias que están cantando ocultismo y llamamientos a espíritus muertos, a personas muertas. Hay una canción, porque no le puedo llamar alabanza, donde le dice, no te preocupes, yo estoy en un lugar que está lleno de luz, invocando espíritus. Y eso está metido en las iglesias. Invocando a espíritus. El Señor me decía esto, Henry, la música también adoctrina. Le voy a explicar por qué. ¿Cuántos nos recordamos del versículo del día domingo? ¿Qué versículo fue? ¿Y cuántos, me decía el Señor, a mí, me hacía ese cuestionamiento a mí?
¿Y te recuerdas de qué alabanzas se cantaron? Sí, Señor hermoso, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Dime el versículo, me dijo. Jueces 1:1. Jueces 1:1. Ese fue. Y 1:27. Ajá. ¿Qué dice? Híjole. Ay, dije, eso no me lo puedo, Señor. O lo puedo ir a buscar. Lo que queda en nuestra mente son esas repeticiones. Y las repeticiones están puestas en las alabanzas. Ahí repetimos. ¿Cuál es la mejor manera de aprender un idioma? ¿Cuál es? Repitiendo. A Eliezer le digo, Eliezer, 1, 2, 1, 2, y me dice de repente 10 y 1, 10 y 2, 10 y... Está repitiendo y se lo está grabando. Lo que más repetimos es aquello que nos gusta. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Y estamos. ¿Y el versículo? Generaciones se llamaba. Eran 5 generaciones. El Señor me hizo ese examen a mí. Y le digo una cosa, en ese examen yo salí reprobado. No logré darle el extracto de la predicación del domingo. Y entonces, ¿con qué adoctrinamiento escucho yo también las alabanzas que transmiten una idea? Invocando espíritus muertos. Y si yo no estoy adoctrinado y no pongo atención en mi doctrina, en lo que me están enseñando, así como nosotros los jueves, ¿qué voy a decir? Ay, a mi papá que ya falleció. Papá, estás en ese lugar que tiene luz y que todo es ahora felicidad. Papá, respóndeme. Porque como estamos faltos de doctrina, entonces caemos en estas cosas. La música, el canto, también adoctrina. Ay, dije yo. Ay, con razón. Con razón. ¿A dónde fui a parar? Ya lo sé, dije. Claro. Le voy a contar un testimonio rápidamente de una persona que cuenta. Él predicaba en contra de estas cosas. Él ya falleció. Y le dijo a las personas que lo estaban entrevistando, yo estoy en contra de la música rock, porque la música rock es una música del diablo, le dijo. Mire, pastor, le dijo, pero esa música del diablo tiene palabra de Dios, porque habla acerca de Jesús. Y le dijo él, pues no, es música del diablo. Y entonces vino él y le dijo, ¿pero por qué? ¿Qué piensa usted de esta canción? Le dijo. Y sale la canción. Suena. Lo siento, le digo, pero esa música no es de Dios, le digo. Esa música es del diablo. Y entonces suena el teléfono y le dicen, pastor, aquí está el autor de la canción que usted acaba de decir, que es música del diablo. Le dijo él. ¿Está bien? Le dijo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás tú? Le? Muy bien. Le dije, mire, ¿por qué dice usted que yo canto música del diablo? Ah, es que mira, y le comenzó a explicar por qué. Ajá. Y el Espíritu Santo le dijo en ese momento, pregúntale cuándo tuvo un encuentro con Jesús. ¡Ay! Agárrese. Le dice, hermano, cuéntame una cosa. ¿Cuándo fue que tú conociste a Jesús? Dime, ¿cuál fue el día en que Jesús te salvó? Y le dice, mire, fíjese que yo estaba en un concierto de música rock cristiana y entonces hubo una melodía que a mí me gustó y la comencé a tocar también en mi guitarra. Y ahora yo estoy también cantando música rock
cristiana para gloria y honra del Señor. Ah, le dijo el doctor, dime una cosa, entonces no has recibido a Jesús en tu corazón. Perdone, le dijo, pero recibir a Jesús en el corazón, ¿qué significa? Le dijo, porque yo le estoy diciendo que estaba en un concierto de música cristiana y era música rock cristiana. Yo recibí a Jesús ahí. ¿Cuál fue el versículo que repetiste? Se tenía que repetir algo, le dijo. ¿Le abriste tu corazón al Señor? Se lo tenía que abrir. Ay. Señores y señoras, les digo. Les digo una cosa, estamos hablando con un inconverso. Cantando para la iglesia. ¿Y la iglesia cantando qué? ¡Claro! ¡Claro! Satanás se viste de ángel de luz y se acerca por nuestros senderos, y si nosotros no tenemos esa sangre rociada, penetra. Si no venimos y ponemos atención en la doctrina, penetra. Si no venimos y ponemos atención nosotros en lo que nos enseña, penetra. Y entonces nos preguntamos, ¿qué está sucediendo en mi casa? ¿Por qué están sucediendo estas cosas en mi casa? ¿Cuándo abrimos esas puertas? Yo me di cuenta en mi proceso de limpieza. Yo abrí puertas estando en Cristo, conociendo a Cristo, predicando de Cristo. Iba a los buses y predicaba y decía que Cristo salva, que Cristo sana, y decía que Jesús era el Hijo unigénito de Dios y que todo aquel que creyera en Él, y le puedo recitar todos los versículos que yo decía, porque entonces si tocara mi puerta y entonces yo la abriré y cenará conmigo. Sí. Y seguía siendo el mismo soberbio, el mismo hipócrita, el mismo charlatán, hablando de mis hermanos y de mi pastor en aquel entonces, hablando y criticando a mis líderes, diciéndoles que eran incompetentes y que tenían que darle paso a la nueva generación de los Y. Sí, sí. Necesitaba ese ciego, esa historia de ese bendito ciego. El Señor la puso para mí. Yo necesitaba ser limpiado. Mi espíritu clamaba por liberación. Y yo me negaba a ser liberado. Mi alma estaba contristada, estaba amarrada. Y a mí no me importaba. Vivía engañado, creyendo agradar a Dios y agradaba al diablo. Y la limpieza que el Señor me hizo fue una limpieza dolorosa. Sí. En la cuarta operación yo no quería entrar al quirófano. A mí me dijeron, ¿estás nervioso? Yo le dije, no estoy nervioso, aunque estaba por dentro. Pero otra vez esas luces. Yo sabía que mi sanidad estaba, yo sabía que el hueso estaba, yo sabía que Él iba a cubrir mis gastos.
Pero yo no quería regresar a esa cama. Yo no quería pasar ahí. Pero no me di cuenta. Estaba luchando en contra de Dios. ¿Hasta cuándo vamos a entender, iglesia amada? ¿Hasta cuándo vamos a buscar y volver nuestros rostros a Dios? Sin murmuración de mi hermano, sin criticar a mis pastores, sin ser indiferente ante las necesidades de mi hermano, sin volver mi rostro cuando yo sé que un hermano está necesitando algo, volverme lado porque me hizo algo, porque pasó algo. ¿Hasta cuándo vamos a dejar las cosas de niños y vamos a crecer? Y vamos a ver la estatura que necesitamos ir a buscar. ¿Enojados contra quién? ¿Enojados contra quién? ¿Enojados contra quién? Le digo una cosa. Está enojado contra su hermano. Está enojado contra Dios. Porque él está hecho imagen y semejanza de Dios. Critica a su hermano. Está criticando al Dios mismo. Se vuelve indiferente ante las necesidades de su hermano. Se está volviendo indiferente ante lo que Dios está pidiendo que usted extienda su mano. ¿Hasta cuándo, iglesia amada? Eso me explicaba el Señor. Eso trató conmigo el Señor. Yo era eso. Y entonces conocí a mi Dios. Conocí al que todo lo puede. Conocí al que me dijo, no importa qué digan de ti, yo te levantaré con la diestra de mi poder. No importa que te hayan dicho que esa enfermedad es incurable, yo te levantaré con la diestra de mi poder. No importa que no tengas nada en la bolsa, yo te voy a proveer con la diestra de mi poder. No importa las cosas que estén sucediendo a tu alrededor, te dejaron, te obligaron, te vapulearon, no sé qué te han hecho, no importa. No importa. El único que importa en todo esto sigue siendo Dios. El que vive y trasciende en todo esto sigue siendo Dios. El que derrotó la muerte sigue siendo Jesús de Nazaret. Y sabe, ese es el Dios que yo conocí, por el que ahora yo puedo decir, conozco a mi Dios. No. Mire, Jesús sana. No me diga Jesús sana. Yo sé que sana. Jesús provee. No me diga. Yo sé que provee. No, Jesús defiende. No me diga. Yo sé que defiende. Jesús da empleo. Yo sé que Jesús da empleo. Jesús paga las cuentas. Yo sé que Jesús paga las cuentas. Jesús. La verdadera razón de ser de nosotros. Que nuestros ojos no se aparten del que todo lo puede. Y recuerde, como dice mi pastor, con esto voy terminando. Yo puedo concluir. Solo déjenme cerrar mi tablet.
Las pierdo todas. Yo puedo concluir en una cosa. Dios es fiel, para siempre fiel, y por siempre seguirá siendo fiel. Ocupémonos realmente en discernir las cosas que están a nuestro alrededor. Lo que escuchamos, lo que buscamos, lo que creemos, estar aquí sentados es un privilegio. Yo estaba sentado en otro lado y andaba peor, pero conocí esta cueva de Querit, en donde pude encontrarme con mi Señor y donde el Señor me permitió ser limpiado. Que el Señor les bendiga.